Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a hablar del caso de Michelle Knowlton, quien ha sido calificada como la madre más malvada de Norteamérica. Pero antes de eso, hablemos del sponsor de este video, Filmora 13, que para aquellas personas que no lo sepan, es un editor de videos increíblemente versátil que trae actualizaciones interesantes que tienen que ver con la integración de inteligencia artificial. Filmora siempre se destacó por ser fácil de usar, pero ahora pasó a un nuevo nivel. Con la función de modo instantáneo, uno puede pedirle al programa que arme el video tan solo agregando los medios que quieras utilizar. Y nunca fue tan fácil hacer una máscara en un video. Selecciona a la persona moviéndose y transportala a donde vos quieras con poco esfuerzo. Una vez que hayas llegado al video perfecto con Filmora, tampoco te tenés que preocupar por hacer la miniatura porque tienen inteligencia artificial para crearla por vos. Analiza las 3 mejores tomas del video y las personaliza. Cuenta con diferentes plantillas y edición avanzada para dejar la miniatura a tu gusto. Todo esto se puede probar con tan solo bajar la aplicación gratis de Filmora, yendo al link que les dejo en la descripción. Así que ya saben, si quieren editar videos de la forma más fácil posible con integración de inteligencia artificial, prueben este programa, Filmora. Ahí abajo en la descripción les dejo el link. Y ahora sí, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Michelle Lynn Watson, a quien todos llamaban Shelly, nació el 15 de abril de 1954 en Raymond, una ciudad ubicada en el condado de Pacific en Washington, Estados Unidos. Y la verdad es que desde su nacimiento su vida estuvo marcada por la tragedia. Era la hija mayor de Les Watson, un hombre alto y apuesto que era conocido más bien por todas las mujeres en la localidad de Battleground como una estrella deportiva, pero también por ser un tramposo profesional en cuanto a las relaciones de pareja. Y era verdad, tanto así que antes de hablar de la madre de Shelly vamos a detenernos en un punto en la vida de Les que es realmente importante mencionar. Resulta que este hombre era dueño de un lugar llamado Tiger Bowl, que era básicamente un local para jugar al bowling que incluía un puesto de snacks, por lo que la gente podía ir a jugar a los bolos mientras comía hamburguesas, papas fritas y todo ese tipo de cosas. Ahí trabajaba Lara Stallings, una mujer hermosa de pelo rubio rizado y ojos azules, quien había obtenido ese empleo para poder ahorrar dinero para la universidad. Ella era muy inteligente y la realidad es que su anhelo era ser profesional. Lamentablemente para ella, ya sabrán en unos instantes por qué, Les Watson se atravesó en su camino. Comenzaron a salir y eventualmente contrajeron matrimonio. Ahora, es necesario recalcar que Lara recién había terminado el secundario cuando esto sucedió. Y aunque sabía que Les era mayor que ella, este hombre le mintió directamente, diciéndole que solo le llevaba 4 años, cuando en realidad le llevaba 10. A su casamiento solamente asistió la familia de Lara, ya que Les era bastante hermético con el tema. Sin embargo, esto no le importó a la joven enamorada que al día siguiente, nada más de haber contraído nupcias, vería como su sueño de tener el matrimonio perfecto se caía a pedazos. Sonó el teléfono y cuando ella contestó, una voz al otro lado de la línea le dijo: ¿Cuándo vendrás a llevarte a estos malditos niños? Lara, sin saber bien lo que estaba pasando, solo atinó a decir ¿qué? Y luego Les tomó la llamada. Al finalizar, él le explicó todo. Al otro lado del teléfono se encontraba Sharon Todd Watson, la ex esposa de Les y madre de sus 3 hijos. Shelly, quien en ese entonces tenía apenas 6 años de edad, Chuck, el hermano del medio, que no decía ni una sola palabra, y Paul, el menor. En aquella llamada, Sharon, quien era alcohólica, le decía a Les que ya no podía hacerse más cargo de los niños y que ahora era su responsabilidad. Les se lo explicó a Lara y ella, completamente en shock, sin poder creer lo que estaba pasando, dio un largo suspiro y accedió a criarlos. Pensó que eran los hijos de su esposo y que era su deber apoyarlo. Luego se arrepentiría de ello. Así fue que Shelly llegó a sus vidas. No solo ella, sino también su hermano Chuck, porque en realidad Sharon se quedó únicamente con Paul, porque era aún demasiado pequeño para estar lejos de su madre. Ahora,
Con todo este contexto, sabemos que Shelley, junto con uno de sus hermanos menores, se muda con su padre y su madrastra a la edad de 6 años en 1960 y nunca volvió a saber nada de Sharon, su madre. No al menos hasta la primavera de 1967, cuando la familia Watson recibió una llamada del Departamento de Policía de Los Ángeles que indicaba que Sharon había sido hallada sin vida en una habitación de motel y que alguien tenía que acercarse a reconocer el cuerpo y a recoger al pequeño Paul. Les en ese momento no quería hacerlo, pero fue la misma Lara quien lo terminó convenciendo. Cuando llegaron descubrieron que Sharon había estado viviendo con un hombre descrito como un nativo americano y que fue asesinada a golpes. Le explicaron a Shelley, quien en ese momento ya tenía 13 años, lo que pasó con su madre, pero nunca mostró interés y no volvió a hablar de ella. Shelley era una niña preciosa, tenía ojos grandes y una espesa y rizada cabellera, pero su comportamiento dejaba mucho que desear. Desde un comienzo, Shelley le decía todos los días, sin falta, a Lara lo mucho que la odiaba. Y por más que su madrastra se esforzaba, nada la complacía. Los Watson hacían todo lo posible para que los niños, que ahora incluían un niño y una niña producto del matrimonio entre Les y Lara, fueran felices. Los llevaban de viaje constantemente, ya sea a Oregon, a las costas de Washington, para pasear en bote en los meses de verano, o a Mount Hood, para esquiar en invierno. Todos habrían tenido una vida feliz de no haber sido por Shelley. Ella solía tener unas crisis de ira agudas e incontrolables, empezaba peleas y rechazaba rotundamente ir a donde todos iban. Si algo no iba conforme a sus ideas, a su plan, simplemente no se hacía, y se las ingeniaba lo suficiente para poner excusas vagas y a menudo ridículas, que siempre incluían mentiras para no hacer sus deberes, y ya por último se negaba a ir a la escuela. Cada mañana era una lucha constante por cada detalle, por insignificante que fuera. Así que poco a poco la conducta de Shelley pasó de ser meramente disruptiva y desagradecida a oscura y vengativa, de manera especial con sus hermanos. Sus tácticas eran brutales e incluían desde mentiras acerca de los miembros de la familia y robar dinero hasta prácticas un poco más sádicas, como colocar vidrios molidos en los zapatos de todos sus hermanos. Pero la primera vez que Shelley excedió todo límite imaginado fue en marzo de 1969, cuando ella tenía 15 años de edad y no apareció después de la escuela. Todos en casa sabían que ella solía tardar un poco porque en general hacía lo que le daba la gana, pero esta vez fue diferente. Pasaban las horas y no había rastro de la joven. Lara estaba ansiosa y preocupada, así que decidió llamar por teléfono a la oficina del director del colegio para saber si podrían darle información sobre el paradero de Shelley, tal vez ellos sabían algo. La respuesta la dejó boquiabierta. Shelley no había llegado a casa porque había sido trasladada al centro de detención juvenil en Vancouver. Lara le preguntó qué estaba pasando, qué quería decir, se tenía que estar equivocando. Intentaba buscar más información, pero él le dijo que lo único que podía contarle era que Shelley le había dicho al consejero de la escuela que había algo que estaba pasando en su casa con lo que ella ya no podía más. Eso fue suficiente para que Les y Lara fueran camino a buscar a su hija. Lara Watson llegaría a declarar más tarde que incluso llamé al director a casa, pero tampoco dijo nada. Estaba pensando que Shelley simplemente robó algo porque solía robar mis cosas y sacar dinero de mi bolso. Pensé que tal vez Shelley robó el bolso de algún niño o algo así. No tenía idea de lo que había hecho esta vez. Pero lamentablemente Lara estaba muy lejos de la verdad. Cuando llegaron al centro de detención juvenil, de inmediato Les preguntó por su hija, pero el superintendente le dijo que no podía verla porque estaba bajo investigación. Cuando preguntó qué cosa estaban investigando, no estaban listos para la respuesta. Dijo: Shelley ha acusado a su padre de violación. La pareja quedó perpleja ante semejante acusación, porque si bien es cierto, Les no era el mejor de los hombres, jamás habría hecho algo como eso. Ambos sabían que Shelley era una mentirosa profesional, pero esto había llegado demasiado lejos, así que llamaron a Paul Turner, el doctor de la familia, para que la examinara. El doctor solicitó que trasladasen a la joven a un hospital en Vancouver, y los padres volvieron a Battleground. Una vez en la casa, Lara ingresó a la habitación de Shelley porque trataba de buscar un diario, algún indicio que pudiera usar como prueba de que la acusación que estaba haciendo en contra de su padre era una mentira.
Y así fue. Entre el caos y el desorden pudo visualizar una copia desgastada de una revista llamada True Confessions, cuya portada decía: fui ultrajada a los 15 años por mi padre. Todo cobró sentido. Shelley había usado tal cual la portada de una revista para acusarlo. Pero esto era más serio de lo habitual. No se trataba simplemente de una nueva travesura, estamos hablando de que toda la carrera y la vida en general de Les Watson estaba en juego. Él era el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, tenía un negocio junto a su madre, manejaba 2 hogares de ancianos, tenía varios hijos por los que velar. Si esta acusación se volvía noticia, simplemente Les estaría hundido. Esa era la magnitud de los actos de Shelley. Pero ella no contaba con que un doctor la revisaría. Él mismo constató que Shelley jamás había sido tocada, por decirlo de alguna manera, y fue entregada a su padre esa noche bajo una condición: su hija necesita un psicólogo. Fue así como iniciaron varios intentos de sesiones con distintos terapeutas, todos sin éxito alguno, porque Shelley siempre estuvo reacia, y a eso se le sumó que al volver del centro de detención juvenil, la escuela ya no quiso recibirla. Y cuando quisieron trasladarla a otras instituciones, ninguna quería aceptarla porque conocían su historial. Lara y Les ya no sabían qué hacer con la rebelde adolescente, hasta que la hermana de Les, Katie Watson, apareció milagrosamente. Shelley se había encargado de convencerla de que su vida al lado de Les y Lara era tan miserable que Katie decidió, junto a su esposo Frank, quien trabajaba como ingeniero en una mina de carbón, que lo mejor sería llevarse a su sobrina durante las vacaciones de verano y eventualmente el resto del año. Shelley le hizo creer a su tía que su madrastra le negaba todo tipo de cosas y que su padre era abusivo con ella, así que estuvo a su cargo durante 2 años. Los mismos fueron suficientes para que su matrimonio se fragmentara a causa de los innumerables problemas que Shelley le causó, y finalmente terminó divorciándose de Frank. Luego vivió con sus abuelos, los padres de Lara, a quienes también les hizo la vida imposible. Incluso llegó a acusar a su abuelo de violación, de igual manera que hizo con su padre, hasta que, hartos de todo esto, terminaron por echarla de su casa. Shelley fue pasando de familiar en familiar y de escuela en escuela por un periodo de 2 años. Llegó 1971 y Shelley se encontraba viviendo con unos tíos en Morrisville, Pensilvania. Cursaba la preparatoria en Franklin Regional High cuando un suceso dio un giro inesperado a su vida. Se enamoró de un compañero de clases llamado Randy Ribardo. Ellos empezaron a salir alrededor de 1 año hasta que en 1972 terminaron sus estudios. Ella debió volver a Washington porque iba a empezar a trabajar en la casa de retiro que tenía su padre. Mientras que por su lado Randy se quedaría en Pensilvania hasta juntar el dinero suficiente para poder pagar su matrícula universitaria. Tuvieron que separarse y eso le rompió el corazón a Shelley, pero no se quedaría de brazos cruzados. Pronto Randy recibió una llamada. Era Shelley, desde Washington, haciéndole una oferta que él no podía rechazar. Le preguntó si quería ir a Battleground. Dijo que su papá lo contrataría como encargado de mantenimiento y que lo alojaría en un departamento sin pagar el alquiler. Así podría ahorrar para la escuela más rápido. Esta oferta sorprendió mucho a Randy, porque aunque era muy atractiva, fue tan inesperada que tuvo que pensarlo un momento. Sacó cuentas y sin mucho esfuerzo descubrió que Shelley tenía razón. Esta oportunidad lo ayudaría muchísimo, así que tomó sus cosas y se fue en camino a Washington. Lo que Randy no sabía era que acababa de caer en la trampa. Les Watson estaba desesperado por conseguirle un esposo a Shelley porque, según su forma de pensar, eso haría que Shelley deje de ser asunto de él y pase a ser ahora asunto de alguien más. Y ella, que estaba profundamente enamorada de él, estaba de acuerdo. Ni bien Randy llegó a Battleground, iniciaron los preparativos para la boda. Todo pasó tan rápido que el chico ni siquiera lo vio venir. Y en el momento menos pensado ya se encontraba parado frente al altar a sus escasos 19 años, al lado de quien sería su primer amor en una boda a la que no asistió ninguno de sus familiares, a pesar de que él les había enviado invitaciones. Lo que en verdad había pasado fue que Shelley nunca mandó ninguna de las cartas. Poco a poco Randy se fue dando cuenta de la verdadera personalidad de Shelley y de cómo funcionaban las cosas. Los Watts le daban todo lo que ella pedía,
con tal de mantenerla contenta y evitar que les hiciera la vida imposible. Para empezar, si bien es cierto, su padre tenía una buena solvencia económica, tampoco es que fuera millonario, así que pudo financiar un terreno al joven matrimonio con una casa rodante. Shelley pegó el grito al cielo, por supuesto que ella no quería vivir ahí. Quería una casa con todas las comodidades, linda, nueva, grande, pero su padre le dijo que ese era solo el punto de partida para que más adelante construyeran algo juntos. Aparentemente Shelley lo comprendió y siguió adelante. Luego ella empezó a faltar frecuentemente al trabajo, indicando que tenía unos cólicos menstruales insoportables. Y este tema fue tan recurrente que Les, con el dolor en su corazón, terminó despidiendo a su propia hija. Aunque ella pudo conseguir empleo en otros lugares, jamás pudo mantenerlos, así que tuvo que quedarse en casa, donde tampoco sabía hacer mucho. Así que Randy, además de encargarse de trabajar para mantener el hogar, era también obligado a hacer las labores en la casa, mientras que Shelley descansaba básicamente todo el día. Si él se negaba a hacerlo, ella simplemente no lo dejaba entrar y lo hacía dormir afuera. Y no solo eso, sino que confiscó todos sus cheques de pago. Y cuando tenían alguna discusión, solo bastaba que Shelley llamara a su padre y le diga que estaba pasándola mal con Randy para que éste le gire directamente sus pagos a su nombre. Una total y absoluta tiranía. Luego hizo lo que sería la rabieta más grande que había hecho en su vida, debido a que su padre le compró un auto que no le gustó, y al cabo de unas semanas, cuando Randy volvió de sus clases de la universidad, encontró a Shelley tendida en el piso de su remolque con la cara cubierta de sangre y todo hecho un desastre. Cuando corrió hacia ella para preguntarle qué había sucedido, ella le dijo: entró un hombre, entró y me atacó, me violó, tomó tu rifle y salió corriendo. De inmediato, su esposo, completamente preocupado, llamó al sheriff de la localidad y a Les Watson. Una vez ahí, tanto el esposo como el padre de Shelley esperaron afuera del remolque mientras el sheriff la interrogaba. Una vez que salió, el sheriff tenía una expresión de disgusto evidente y Les y Randy no estaban listos para lo que escucharían. Las heridas de Shelley habían sido autoinfligidas, es decir, ella se lastimó la cara con la finalidad de darle credibilidad a su historia. No había ningún intruso, todo fue una mentira montada por ella misma para evidenciar que no era para nada seguro vivir en un remolque, y de esta manera poder obtener lo que sería la casa de sus sueños. Se salió con la suya. Así fue como llegó febrero de 1975 y Shelley, con 20 años de edad, tuvo a su primera hija llamada Nikki. Durante su embarazo, todo el mundo pensaba que esto era lo que ella necesitaba para madurar de una vez por todas. No sé por qué pensaron eso. Pero ni bien nació la pequeña Nikki, todo empeoró. Porque Shelley no solo decide divorciarse en ese momento de Randy, sino que directamente no quiso tener nada que ver con su propia hija. No la quería, así que la dejó con Lara y desapareció de sus vidas durante todo un año, para luego volver a casa de sus padres como si nada hubiese pasado. Tomar de vuelta a su hija y marcharse junto a su segundo esposo, de nombre Danny, con quien a su vez tuvo a su segunda hija llamada Sammy. Este segundo matrimonio duró aproximadamente 5 años y tenía una dinámica muy parecida a la del primero. Pero, vamos a decir, por decir de una forma, 1000 veces peor. En esta ocasión no solo abusaba emocionalmente de su esposo, sino que también lo hacía de manera física. Lo sometía a diversos castigos si él no hacía lo que ella quería y si no le daba todo su dinero. Así que después de 5 años de un matrimonio abusivo e infeliz, Danny simplemente no soportó más y decidió marcharse. Es así como llegamos a 1983. Shelley tenía 29 años de edad cuando conoció a su tercer y último esposo, David Notek. Es a partir de este momento en donde la crueldad de Shelley empieza a despegar en un viaje sin regreso. Porque, si bien es cierto, hasta ese momento había hecho cosas bastante cuestionables, lo que viene a continuación, a partir de su tercer matrimonio, simplemente no tiene precedentes. David y Shelley se conocieron en un bar. Y él, por supuesto, se enamoró a primera vista de ella. Shelley tenía una personalidad encantadora, a primera instancia, cuando todavía no la conocían, y claro, rápidamente cautivaba a las personas a su alrededor. A esto hay que añadir que David no había tenido ninguna relación seria en su vida, y el hecho de que una mujer como Shelley coqueteara con él fue para este hombre un sueño hecho realidad. Quizá demasiado bueno para ser cierto. Eventualmente,
empezaron a salir y al poco tiempo Shelly comenzó un trabajo de manipulación con Dave, como ella lo llamaba. Primero le dijo que tenía cáncer, lo cual evidentemente no era cierto, y lo hizo tratando de argumentar que no le quedaba mucho tiempo de vida, que tenía miedo de que sus hijas Nikki y Sammy, quienes en ese momento tenían 12 y 9 años respectivamente, se quedaran solas, sin un padre que pueda darles todo lo que necesitaban. Así que David prácticamente dijo: yo soy ese hombre, y se casaron lo más pronto posible. Es entonces, como si todo lo anterior hubiera sido poco, donde da inicio la cruel y sádica historia de la madre más malvada de Estados Unidos. La primera víctima de Shelly, a partir de este punto de la historia, fue David. Una vez que se casaron, ella comenzó a manipularlo para que él piense como ella. Y no solo eso, sino que empieza a aislarlo de todo su alrededor, de sus amigos, de sus familiares, lo obliga a hacer las tareas del hogar, lo obliga a salir a trabajar, y cuando no traía a casa el dinero que ella consideraba suficiente, entonces lo humillaba, lo golpeaba y después lo llenaba de afecto. Le pedía perdón y caía en un círculo vicioso de abuso que simplemente terminó con David. El hombre se sentía derrotado, tanto así que las niñas una vez lo encontraron a punto de quitarse la vida con una escopeta en la boca. Rápidamente dieron aviso a su madre, quien convenció al hombre de no hacerlo, y en ese momento Shelly se dio cuenta del poder que tenía. Sabía que podía hacer lo que quisiera con David, y así lo hizo. Este momento de realización de Shelly lo cambió todo. A partir de este instante, ella empezó a hacer todo sabiendo que era quien mandaba, sabiendo que podía someter a todos a su alrededor, y convenció a David de ser prácticamente su aliado en una ola de crímenes que primero se vieron vertidos en sus hijas, para luego escalar a otras personas. La relación de Nikki y Sammy con su madre y con Dave era buena, es decir, dentro de lo que implicaba tener a Shelly como madre. David era como un padre para ellas, era amoroso, afectuoso, muy tierno, le gustaba pasar tiempo con las niñas, pero a partir de esta realización, todo cambió por completo. Dave pasó de ser una víctima de Shelly a ser prácticamente su cómplice, y ellas fueron las que pagaron los platos rotos. De manera especial Nikki, la mayor, con quien parecía que Shelly tenía un ensañamiento especial. En realidad no había nada en particular que Nikki hiciera para despertar la ira de su madre. Cualquier motivo era razón suficiente para recibir las más brutales golpizas con todo tipo de objetos, desde utensilios de cocina hasta libros, patadas, puñetazos, empujones, y cada día que pasaba era peor que el anterior. Shelly no tenía piedad con su hija, y llegó un momento en el que el abuso que cometía en contra de ella le causaba tal euforia que saltaba sobre la niña, la inmovilizaba en el piso y, por si esto fuera poco, empezaba a humillarla con toda clase de insultos. Obviamente esto venía seguido por una gran dosis de afecto y falso arrepentimiento que hoy en día conocemos como love bombing, y que, conforme avance la historia, veremos que sería parte del ciclo de violencia que Shelly Knotek vertía sobre cada una de sus víctimas. Nikki nunca se quejó. Ella iba a la escuela maquillando sus moretones, usaba medias tipo panty con color para poder esconder las marcas que Shelly le dejaba. No entendía qué era lo que pasaba, qué era lo que estaba haciendo mal, porque, como ya les comenté anteriormente, todo estaba relativamente bien, hasta que Shelly empezó a mostrar una ira desenfrenada en contra de sus hijas. Porque si bien es cierto, su objetivo principal era Nikki, Sammy sí que era víctima de sus abusos también. Porque Shelly no se conformó únicamente con el abuso físico y psicológico, sino que también empezó a practicarles torturas, jugando con sus necesidades básicas. Por ejemplo, ninguna de ellas podía ir al baño a menos que Shelly se lo permitiera. No las dejaba tomar duchas, sino que en su lugar eran desnudadas en el patio trasero de la casa y bañadas con la manguera. Claro está, sin importar la temperatura en la que se encontraran y las veces que Shelly lo creyera conveniente. Básicamente se les vetó todo acceso a la limpieza personal. No las dejaba usar ropa limpia y eran obligadas a ir a la escuela de esa manera. Las encerraba en sus habitaciones por diferentes periodos de tiempo. Incluso hubo una vez en la que Nikki fue encerrada en su habitación durante todo un verano, el cual probablemente haya sido el mejor durante todo el tiempo que vivió con su madre, porque por tenerla encerrada en su pieza no la golpeó. Shelly era experta en eso de usar el love bombing en contra de sus hijas, y con el tiempo se tornó
mucho más cruel al respecto. En ocasiones especiales, como Navidad, por ejemplo, la llenaba de regalos, las niñas los abrían emocionadas y al minuto se los sacaba, gritándoles que eran buenas para nada y dejando, sin duda alguna, una marca muy dolorosa e imposible de borrar. Lo más increíble de todo es que las niñas intentaban con todas sus fuerzas complacer a su madre. Querían que ella las amara y deseaban tanto ese pequeño espacio de amor que les brindaba entre maltrato y maltrato que sin darse cuenta cayeron en un círculo vicioso del que era imposible escapar. Poco a poco Shelley fue intensificando sus maltratos, tanto así que empezaron a considerarse una tortura e incluso le puso nombre a algunas de ellas. Lo primero que intentó hacer fue separar a Nikki y Sammy. Ella sabía que las hermanas estaban unidas y temía que en cualquier momento pudieran darse cuenta de que podían unir sus fuerzas para escapar, hacer algo en contra de ella o acusarla ante las autoridades. Así que empezó a tener una marcada preferencia por Sammy. Con ella no era tan rigurosa como con su hermana. Ellas se preguntaban por qué su madre era así de diferente con las dos, pero, sin embargo, eso nunca las alejó. Cuando Nikki era castigada, Sammy se las ingeniaba para meterse al cuarto de su hermana y acompañarla. Juntas fantaseaban el día en que todo sea distinto, el día en que su madre detuviera todos sus maltratos y pudieran ser entonces una familia feliz. Lamentablemente eso estaba muy lejos de la realidad. Las torturas comenzaron a realizarse de manera más intensa y recurrente, tanto así que Shelley empezó a ponerle nombre a sus favoritas. Una de ellas, la que más usaba, se llamaba Wallows, lo que se traduce como revolcarse. Esta consistía en hacer que su víctima se comportara prácticamente como un cerdo, y como era de esperarse, su hija Nikki era víctima recurrente de esta atrocidad. Shelley la despertaba a gritos en medio de la noche, diciéndole que se levantase en ese momento. La insultaba, le decía que se fuera, que era un pedazo de mierda. Y una vez que Nikki salía al patio, debía quitarse la ropa y empezar a revolcarse en la tierra mientras Dave le tiraba agua helada con una manguera, al mismo tiempo que escuchaba como Shelley le gritaba que era un cerdo. Y si esto no fuera poco, luego de un par de horas de estar expuesta al frío, Nikki era arrastrada de vuelta a la casa, donde entonces era bañada con agua hirviendo. Para esas alturas ya era notable cómo Shelley disfrutaba tener el control de todo y de todos a su alrededor, especialmente de humillar a diario a su propia hija. Pero pronto Shelley se aburriría. Lastimar a sus hijas de esta forma ya no era suficiente, así que fue momento de buscar nuevas víctimas. Fue así como entra a escena Shane Watson, su sobrino, quien para ese entonces tenía 13 años de edad. Él era hijo de su hermano Paul, quien no se podía hacer cargo debido a que se encontraba en prisión. Esta situación fue perfecta para que Shelley pueda ser la heroína de la historia, dándole un hogar a su sobrino. Pero lo que realmente hizo fue ver la vulnerabilidad de Shane y convertirlo en su siguiente víctima. Shelley era experta en hacerle creer a todos que tenía las mejores intenciones. Es así como hizo que Shane se sienta seguro con ella. Él se llevaba muy bien con sus primas Nikki y Sammy, a quienes en realidad veía como sus hermanas. Además, estaba muy agradecido con Shelley y Dave por haberle dado un hogar. Todo marchaba bien. Shelley le había asignado algunas tareas a su sobrino, quien las realizaba sin mayor problema. Pero al tiempo, estas fueron aumentando cada vez más y más. Tanto así que se volvieron interminables. Shane estaba tan agradecido con sus tíos que él hacía todo lo que le decían sin queja alguna. Claro está que hacía esto con su tía supervisándolo, sentada con los pies en alto, verificando que todo estuviera en orden y que no se tarde más tiempo del que ella había asignado para cada actividad. Al principio Shelley solo era estricta con Shane, pero poco a poco se fueron implementando algunos castigos para cuando las cosas no se hacían como ella quería. Primero fueron empujones, uno que otro golpe, puñetazos, patadas, hasta que esto fue escalando de tal manera que luego hasta hubo armas incluidas en los castigos que se le infligían. Primero lo despojaron de todas sus cosas personales y al igual que a Nikki y Sammy, se le fue quitando el derecho a sus necesidades básicas. Le prohibieron ducharse, ir al baño sin permiso y tenía que ir a la escuela con la ropa sucia y con feo olor. Claro está también que experimentó el castigo favorito de Shelley, el de revolcarse, seguido del love bombing característico de sus abusos.
lo llenaba de amor, elogios y cariño, tanto así que generó en Shane una necesidad de estas demostraciones de afecto que le brindaban después de los maltratos. Como era de esperarse, los tres niños se hicieron muy cercanos. Nikki y Sammy incluyeron a Shane en sus fantasías como forma de escapar por unos momentos de la realidad que estaban viviendo. Eso hacía todo un poco más llevadero. Dentro de este vínculo que habían formado los niños, la relación entre Shane y Nikki era la más fuerte debido a que eran los que estaban expuestos a mayor maltrato dentro del hogar. Obviamente esto le molestaba a Shelly y no tardó en tomar cartas en el asunto, haciendo algo totalmente humillante. Mientras que toda la familia estaba en la sala observando, hizo que Shane y Nikki se desnudaran e hicieran un baile lento entre ellos, cuerpo con cuerpo. Recordemos que ellos en ese entonces no solo eran unos adolescentes, sino que además eran primos. Esto claramente es un abuso de índole sexual. Esta mujer usaba la desnudez como un arma de tortura constante, sabiendo que esto los volvía completamente vulnerables. Lo peor de todo es que ella disfrutaba, se regocijaba y sentía placer con cada una de sus vejaciones. Shelly se había encargado de terminar con las fuerzas de Shane. Con sus hijas y sobrino completamente humillados y devastados, no tardó en encontrar a su siguiente víctima. En esta oportunidad estamos hablando de Kathy Loreno, una mujer de 30 años de edad, quien era descrita como una persona dulce, de buen corazón y capaz de hacer cualquier cosa por los demás. Ella era parte del círculo cercano de Shelly, quienes por supuesto no tenían ni la más mínima idea del infierno que vivía su familia. Kathy era su amiga y peluquera y en ese momento se encontraba atravesando una situación complicada en su vida y no tenía a quién recurrir ni dónde vivir. Así que nuevamente Shelly sale a salvar la situación y como con su sobrino se ofreció a darle un hogar. Para ese momento Shelly ya tenía 34 años y estaba otra vez embarazada de una niña. Su primera hija con Dave llamada Tori. Este hecho tenía a Dave muy entusiasmado y feliz, sobre todo porque para él era una sorpresa que Shelly haya podido salir embarazada estando sometida a sesiones de quimioterapia, porque recuerden que ella decía que tenía cáncer. Y sí, siguió con esa mentira durante todos esos años. Incluso llegó a someterse a cambios físicos como afeitarse las cejas y raparse la cabeza para que parezcan secuelas del tratamiento. Una vez que nació Tori, todo pareció indicar que Shelly empezaba a desarrollar el síndrome de Munchausen por poder, indicando que su hija Tori tenía diversas enfermedades y ese fue el motivo por el cual Kathy llega a vivir con ellos. Dave en un principio no estaba muy feliz con la decisión, pero Shelly le insistió en que necesitaba la ayuda de su amiga para cuidar a Tori, así que sin más, él terminó aceptando. En total ya eran 7 las personas que vivían en esa casa y ahora Kathy, la nueva inquilina, no estaba preparada para el tormento que sería su estancia en ese lugar. Todo empezó de igual manera que con Shane. Shelly le asignó tareas a Kathy, quien las realizaba con mucho entusiasmo, porque estaba totalmente agradecida con el matrimonio por darle un hogar y ayudarle en un momento tan duro de su vida. Pero poco a poco el maltrato empezó a aflorar. Primero fue el maltrato psicológico. Shelly le decía cosas tan horribles a Kathy que le hacía sentir que no valía para nada, que las tareas que realizaba siempre estaban mal y lo peor es que la hacía sentir totalmente sola. Esto hizo que Kathy se aísle de su entorno y que finalmente se aleje de su familia en base a una serie de mentiras que Shelly le hacía creer. Cuando su familia trataba de contactarla, Shelly les mentía, diciéndoles que Kathy ya no quería saber nada de ellos, logrando finalmente que su familia la repudie. Obviamente que Shelly tenía pensado someter a su amiga Kathy a los más espantosos maltratos. Para eso la llevó a su casa. Pero la diferencia en este caso es que su nueva víctima era ya una mujer adulta, así que sus métodos de tortura tuvieron que adaptarse. Empezó haciendo que Kathy tomara grandes cantidades de pastillas que la mantenían dopada casi todo el tiempo. Esto ayudó a Shelly a poder distorsionar la realidad de Kathy a su antojo. Lo primero que hizo fue hacerle creer que era sonámbula y que por las noches se comía todo lo que había en la heladera. Así que para que esto sea más creíble, Shelly tiraba migajas de comida alrededor de su cama para que al despertar piense que todo lo que le contaba era verdad. Poco a poco todo fue escalando hasta el punto en que Shelly le hizo creer a Kathy que se había metido desnuda a la cama de su sobrino Shane y le había hecho propuestas íntimas. El joven, quien también era una víctima de Shelly, no tuvo más remedio que respaldar la historia de su tía. Esta acusación dejó totalmente desconcertada a Kathy, quien, hundida en una profunda desolación y con lágrimas en los ojos, pedía perdón sin parar.
Este hecho fue crucial para que Shelly pueda tener control absoluto sobre las emociones de Kathy y sobre su vida en general. Una vez que Kathy estaba quebrada emocionalmente, empezaron los abusos físicos. Comenzaron golpeándola de manera regular con objetos de todo tipo, como cables eléctricos o utensilios de cocina. Sus pertenencias le fueron arrebatadas, incluyendo toda su ropa. En primera instancia le dejaron usar ropa interior, pero luego estas también fueron prohibidas por Shelly, teniendo que andar desnuda por toda la casa. Como lo vimos con sus anteriores víctimas, la desnudez era un arma de tortura que Shelly siempre usaba, sin mencionar que la hacían dormir en el piso del sótano y la mantenían encerrada por horas en un armario. Le empezaron a restringir los alimentos, sus dientes comenzaron a caerse de lo podridos que se encontraban y, por si fuera poco, le cortaron el pelo solo por diversión. Shelly empezó a utilizar a Nikki y a Shane como parte de su círculo de abuso, en el cual los obligaba a maltratar físicamente a Kathy, para luego intervenir y salvarla del abuso que supuestamente ellos estaban propiciándole. Todo esto claramente era planeado por la misma Shelly como parte del control mental que estaba ejerciendo sobre ellos. Para esta época Dave no pasaba mucho tiempo en casa, ya que trabajaba de lunes a viernes, pero los fines de semana que descansaba, también se unía voluntariamente a los abusos en contra de Kathy. El invierno de ese año fue bastante frío, estaba nevando y Shelly decidió que Kathy necesitaba un castigo mayor. La obligó a salir desnuda y subir a la cima de una colina llena de nieve que estaba justo detrás de su casa. Lo que Kathy no sabía era que en la cima estaba esperándola a Dave, quien apenas la vio llegar, no dudó en empujar la colina abajo. Es necesario recalcar que esta colina era de rocas afiladas, lo que le ocasionó múltiples heridas y cortes por todo el cuerpo. Cuando Kathy llegó al suelo, Shelly la estaba esperando e inmediatamente le gritó que se levantara, obligándola nuevamente a subir la cima para que Dave vuelva a empujarla. Esto continuó así por horas, mientras Nikki, Sammy y Shane eran obligados a ver este terrible suceso. Esa fue la realidad de esta familia por varios años. Shelly siempre se ensañaba con uno de manera principal. Esto no quiere decir que los demás hayan dejado de ser maltratados, sino que ponía en su víctima de turno la mayor parte de su atención. Para los chicos esto significaba un pequeño descanso de la violencia extrema, pero para Kathy, quien era la protagonista de los abusos en ese momento, era realmente terrible. Sin embargo, aceptaba voluntariamente la violencia, porque ella decía que si no era con ella, les tocaría a los menores, así que no se defendía, simplemente por protegerlos. Por su parte, los chicos trataban de tener una vida de lo más normal posible fuera de la casa. Iban a la escuela y mientras que Shane y Nikki tuvieron bastantes dificultades, el paso de Sammy por esta fue relativamente normal. Tenía amigos y un novio que incluso iban a visitarla a la casa. Shelly actuaba como la anfitriona perfecta, mientras Kathy estaba por horas encerrada en un armario y no podía salir hasta que la visita se hubiera ido. Es más, una vez salió toda la familia de vacaciones y llevaron a Kathy como la sirvienta, haciéndola viajar encerrada en el maletero del auto y dormir debajo del vehículo todas las noches, sin siquiera darle algo para cubrirse del frío. Y se preguntarán entonces, ¿no? ¿Es que acaso no había forma de escapar de esa casa? La respuesta es sí. Los chicos lo intentaron muchísimas veces a lo largo de los años. Obvio, no querían estar ahí. Salieron de la casa, pero Shelly siempre lograba atraparlos, incluso después de varios días. Y cuando esto pasaba, ella los hacía volver a casa y los llenaba de amor para que no sintieran la necesidad de volver a irse. Por su parte, Dave, como hemos mencionado, trabajaba de lunes a viernes fuera de casa, teniendo la oportunidad de irse en cualquier momento, pero estaba tan manipulado y sometido que siempre decidía volver. Recordemos aparte que si él participaba de maltratador, no era tan maltratado. Y Kathy, en este punto de la historia, reconocía que lo que le estaba pasando estaba mal, pero Shelly había logrado entrar tanto en su mente que ella creía que no tenía a nadie más en la vida, y por eso asumió que le tocaba soportar todos sus maltratos. Así pasaron los años hasta que nos situamos en 1992. Shelly tenía 38 años de edad. Nikki y Shane tenían 17, Sammy 14 y Tori apenas 3. Kathy y Shane llevaban viviendo con la familia 4 años. Ya todos estaban creciendo, así que Shelly decidió que era momento de mudarse a un lugar mucho más apropiado. Toda la familia entonces se mudó a la localidad de Raymond en Washington. Esta nueva casa sería importante para los hechos porque se la conocería como la Casa de los Horrores de Shelly.
Desde el inicio de su nueva estancia en este lugar, todos fueron obligados a trabajar remodelándola y limpiando todo el tiempo que fuese necesario. Nikki, por ejemplo, tuvo que pintar cada parte del exterior de la casa con un cepillo no mayor a 1 centímetro, tomándole casi todo el verano terminarla. Claro está que en estas tareas no estaba incluida Shelly, porque ella se encargaba de supervisar que todos hicieran las actividades asignadas, obviamente de la manera en que a ella se le daba la gana. De lo contrario, se ganarían el castigo que considerase conveniente. Por ejemplo, a Jane lo hacía dormir en el piso de concreto completamente frío, y para castigarlo, una vez hizo que se desnude enfrente de toda la familia y le llenó el área genital de Icy Hot, una pomada analgésica mentolada bastante fuerte. Como era de esperarse, Jane gritaba de dolor mientras todos eran obligados a ver su sufrimiento. Por otro lado, Kathy era tratada como la peor mascota que un sádico podría tener. Las vejaciones físicas aumentaron. Ahora la hacían dormir en una pequeña casa sucia y maloliente que tenían en el patio, pasando ahí días y hasta meses encerrada. A sus baños habituales en el patio le sumaron una ducha de lejía, o de cloro, como lo conozcan, sobre su cuerpo, que estaba lleno de heridas y cortes producto de los constantes maltratos, a la par que le gritaban y la llenaban de insultos. La tarea de Dave era taparle la boca con cinta para que nadie la escuche gritar. Empezaron a alimentarla con comida podrida. Shelly mezclaba carne y vegetales en mal estado en la licuadora y este sería su alimento. También la obligaba a comer una taza completa de sal, muchas veces hasta el punto del desmayo. Y por si esto fuera poco, por si les parecía poco, el matrimonio construyó un aparato que les permitía poder ejecutar su tortura llamada submarino, la cual consistía, como se imaginarán, en sumergir la cabeza de su víctima, en este caso de Kathy, en agua mezclada con orina y excremento. Cada día que pasaba era peor, y parecía que Shelly ya no tenía ni una pizca de compasión en el cuerpo. Kathy bajó muchísimo de peso, 45 kilos aproximadamente, por lo que se encontraba totalmente débil y no podía mantenerse en pie. Shelly y Dave la arrastraban para poder moverla de esa casita donde la mantenían hasta la ducha para limpiarla. Estaba tan débil que un día cayó sobre una puerta de vidrio, la cual se rompió y le causó múltiples heridas, algunas de ellas bastante profundas, las cuales requerían atención médica urgente. Pero Shelly no la dejó. Eventualmente las funciones cerebrales de Kathy fueron disminuyendo. Ya no era capaz ni de armar un simple rompecabezas de Tori. Poco a poco fue apagándose. Ya no tenía pelo ni dientes, no podía caminar y mucho menos mantener el equilibrio. Hasta que llegó el día en que su cuerpo ya no pudo resistir más. Era julio de 1994. Habían pasado 6 años desde que Kathy se había mudado a la casa de Shelly. Un día Dave llegó del trabajo y escuchó unos ruidos provenientes de la casita donde estaba Kathy. Al ingresar, vio una escena que lo hizo entrar en pánico. Kathy estaba ahogándose con su propio vómito. Él trató de ayudarla como pudo, pero no logró hacer nada. Su cuerpo estaba agotado y sin fuerzas para luchar. Así fue como Kathy perdió la vida a manos de Shelly. Ahora Shelly no tenía con quién descargar toda su ira y frustración, así que Jane nuevamente fue puesto en el ojo de la tormenta debido a que ella había entrado en un estado de paranoia que le hacía pensar que su sobrino iría a la policía y les contaría todo acerca de Kathy y de su muerte. Así es que deciden aislarlo, mientras Shelly le decía constantemente a Dave que debían deshacerse de él antes de que todo empeore. Esta situación ya se estaba saliendo de las manos, así que Shelly buscaba motivos para hacer ver a Jane como un potencial peligro para su familia. Un día empezó a gritar sosteniendo una prenda íntima de Tori, su hija menor, indicando que Jane había cometido un abuso con la pequeña. Dave se enfureció tanto que lo golpeó salvajemente. Shelly había logrado ponerlo en su contra, pero lo que ellos no sabían hasta ese momento era que Jane tenía pruebas de todo el maltrato que habían cometido con Kathy. Tenía fotos de ella en las peores condiciones que se pudieran imaginar y estaba esperando el momento oportuno para huir de ese lugar y dar parte a las autoridades. Lamentablemente Jane cometió un error. Le contó todo su plan a su prima Nikki y ella, aterrorizada por su madre, pensando que si los descubrían les iría peor, se lo contó todo. Shelly se volvió completamente loca y empezó a romper y buscar por toda la casa las fotos. Ella no dejaría que su sobrino arruine sus planes y es así como le da indicaciones a Dave de lo que debe hacer con Jane. Era 1995 ya, cuando Dave tomó su rifle y le asestó un tiro en la cabeza a su sobrino. Luego quemaron sus restos y tiraron sus cenizas al océano.
de la misma forma que hicieron con Kathy. Shelly se encargó de decirle a sus hijas que su primo se había escapado y vivía en Alaska. Y para que esto fuera más creíble, lo reportaron como desaparecido. Todos le creyeron, pero en el fondo Nikki estaba convencida de que era mentira y que Shane había perdido la vida en manos de su madre. Obviamente esto le daba un gran cargo de conciencia porque ella había sido quien le contó todo el plan a Shelly. Una vez que Nikki cumplió los 18 años de edad, consiguió entrar a la universidad, pero su madre hizo hasta lo imposible para impedir que su hija siguiera con sus estudios, desde obligarla a ir con la ropa sucia para humillarla frente a sus compañeros hasta quitarle todo apoyo económico. Así que lo logró. Nikki dejó de ir a la universidad. Pero esto marcó un antes y un después en su vida, porque se dio cuenta de que no quería vivir sometida a los abusos de su madre ni un minuto más. Así que los papeles se invirtieron. Nikki comenzó a gritarle a su madre diciéndole que nunca más arruinaría su vida, y le propinó algunos golpes. Por supuesto que esto dejó totalmente en shock a Shelly, quien sin saber bien cómo actuar decidió enviar a su hija mayor a casa de su tía. Esto fue lo mejor que pudo haberle pasado. A diferencia de su madre, su tía era una buena persona, y esto le dio confianza para poder contarle un poco de todo lo que había sucedido. Le confesó que su madre Shelly era mala con ella y le pidió que por favor no la regresara a vivir ahí, pero no dio detalles acerca de lo sucedido con Kathy y Shane. Por otro lado, Sammy, la hermana del medio, ahora estaba aterrada, porque ella nunca había sido el centro de atención de su madre, había sido quien menos abusos sufrió después de Tori, y ahora que Nikki no estaba, ella pasaría a ser su víctima principal. Y no se equivocó. Afortunadamente, Sammy tenía un círculo de apoyo fuera de casa, tenía un grupo de amigos y a su novio. Así que estando en el último año de la secundaria, logró escapar y refugiarse en la casa de su pareja durante algunos días antes de ir a la casa de su abuela Lara. Cabe recalcar que durante todo este proceso, ella siempre tuvo comunicación con Nikki, quien le daba ánimos para soportar y finalmente escapar. Al fin, ambas hermanas estaban libres. Así es como en la casa finalmente quedaron 3 personas: Shelly, Dave y la pequeña Tori. Para este momento, Tori ya tenía 10 años de edad y era la persona que había sufrido menos abusos de parte de sus padres hasta ese momento. Lamentablemente, ella y su madre se quedaban solas a diario. Así que el ciclo de violencia que Shelly ejercía con sus víctimas dio inicio. Empezó a golpearla, a quitarle sus objetos personales, privarla de sus necesidades básicas, en fin, todo lo que había hecho antes con los demás. Pero con Tori implementó una nueva rutina, por decirlo de alguna manera. Algo que ella llamaba controles de progreso, lo cual consistía en que Tori se desnudara en la sala frente a su madre y ella pudiera proceder a examinar cada parte de su cuerpo. Esto porque la menor ya estaba entrando a la etapa de la pubertad y quería observar su desarrollo. Su hija no entendía por qué su madre hacía esto con ella y se preguntaba si todas las madres hacían lo mismo. E incluso llegó hasta un punto enfermizo donde Shelly le pidió a Tori que se corte un poco de vello púbico para que lo guarde en su libro de bebé. Y otra vez, como si esto fuera poco, debemos mencionar un suceso extra. ¿Recuerdan que al inicio del relato, Shelly trabajó en la institución de personas en retiro de su padre? Esto le dio la experiencia suficiente para hacerse cargo de personas mayores. Ese fue el caso del veterano de guerra James McClintock, a quien todos de cariño llamaban Mac. Shelly se había involucrado tanto con el anciano que se convirtió en su cuidadora registrada. Y no solo eso, sino que con sus armas de manipulación, logró convencerlo de que cambiara su testamento y dejara todo su patrimonio a su nombre. Es decir, ahora Shelly era la heredera oficial de Mac. Al poco tiempo de esto, el hombre fue llevado de emergencia al hospital, donde fue declarado muerto a causa de un traumatismo contundente en la cabeza. Esto debido a un accidente, y por ello no se realizó ninguna investigación. Con Mac muerto, llegó la hora de que Shelly pudiera cobrar su herencia de, nada más ni nada menos, $145,000. Nunca se pudo comprobar que Shelly intervino en la muerte de Mac, pero después de todos sus antecedentes, no es descabellado pensar que así pudo ser. Todo parece indicar que a Shelly no le quedaban más víctimas, pero ella no podía permitirlo. Así que un día conoció a un hombre de unos 50 años de edad llamado Ron Woodworth, quien trabajaba en el sistema de atención de la ciudad. Ron, al igual que Kathy, estaba pasando por una situación difícil. Había terminado su relación, su padre había fallecido recientemente y se encargaba de cuidar a su madre, que era ya bastante mayor. Él se había quedado sin hogar. Así que nuevamente Shelly se pinta como la heroína de la historia y le ofrece a Ron un lugar donde vivir en su casa, y un nuevo ciclo de violencia da inicio. Tal cual como sucedió con todas sus víctimas anteriores, los abusos fueron escalando.
En este caso, los maltratos duraron un periodo de 3 años donde Ron sufrió los mismos abusos que Kathy, pero en este caso, en particular, hacía que el hombre bebiera su propia orina y lo hacía saltar desde el techo al primer piso, hasta que Ron ya no podía caminar. Todos estos maltratos fueron presenciados por Tori. Con él fue la primera vez en que se dio cuenta de todo lo que su madre estaba haciendo, y le era imposible soportarlo ya que ella se había vuelto muy unida a Ron, tanto así que lo llamaba tío. Él era un hombre muy dulce y bueno con la pequeña, hasta que un día su cuerpo dejó lentamente de funcionar, al igual que pasó con Kathy. Y fue así como Ron Woodworth perdió la vida. Se desconoce la causa exacta de su muerte, pero luego Tori menciona que el señor olía a carne podrida. Una vez que Ron muere, Shelley llama a su esposo Dave y le pide que vaya a casa de inmediato para ayudarle a desaparecer el cuerpo. Para este momento, Tori no sabía que estaba muerto, pensaba que Ron había desaparecido. Pero su madre necesitaba sacarla del camino y es así como comete el error que llevaría a su captura. La envía a la casa de su hermana Sammy. Una vez reunidas las 3 hermanas, Tori les cuenta todo lo que había vivido en ese tiempo, los constantes maltratos, las torturas y lo ocurrido con Ron. A decir verdad, sus hermanas estaban sorprendidas porque ellas realmente pensaron que su hermana estaría a salvo porque, al ser la menor, nunca había sido víctima de Shelley, así que esta vez no se quedarían con los brazos cruzados. Ellas decidieron acudir a la policía y contar todo lo que habían vivido y presenciado a lo largo de los años en manos de sus padres. La policía les creyó y llamaron a Shelley para notificarle que su hija menor, Tori, estaba siendo enviada al Servicio de Protección de Menores y que se había abierto una investigación a su nombre. Cuando Shelley escuchó esto, entró en estado de shock debido a que ella jamás se imaginó que sus hijas, a las que creía tener en la palma de la mano, serían capaces de ir a la policía y declarar en su contra. Así que cometió su segundo error. En su desesperación, le pidió a Dave que vaya a la estación de policía a tratar de solucionar todo lo que estaba pasando y traer a Tori de vuelta a casa. Cuando Dave llegó al lugar, los policías lo detuvieron y lo interrogaron. No pasó mucho tiempo para que la culpa lo derrote y confesara todos sus delitos. Así que gracias a esto, Dave y Shelley son arrestados y puestos bajo custodia en el año 2003. Algo que se debe tener en cuenta en este caso es que muchas de las pruebas que demostrarían que Shelley y Dave eran sencillamente unos psicópatas ya no existían. No estaba el cuerpo de Shane, ni de Kathy, ni el de Ron, del cual no pudo probarse la causa específica de su muerte. Todo se basaba en los testimonios de Dave, Nikki, Sammy y Tori. A pesar de que Dave se había declarado culpable, para ese momento se negaba a seguir ayudando a la justicia. Prácticamente se pensaba que no había pruebas suficientes e incluso se corría el riesgo de que el matrimonio quedara en libertad. Michelle Knotek, quien tenía 49 años el día de su captura, estaba siendo procesada por el asesinato en primer grado de Kathy Loreno, de 36 años, y Ron Woodworth, de 57, quienes supuestamente sufrieron abusos mientras vivían con los Knotek. Shelley, por supuesto, se declaró inocente. Por otro lado estaba David Knotek, de 50 años de edad para el día de su captura, quien fue procesado por el asesinato en primer grado de Shane Watson, sobrino de Shelley que también vivía con ellos, a quien le disparó con su rifle. También fue procesado por prestar asistencia criminal y deshacerse ilegalmente de los restos humanos de Ron Woodworth. Como mencioné antes, el problema era que no lograron encontrar ninguno de los restos de las personas en cuestión, pero se logró un acuerdo con la fiscalía donde Dave se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Shane Watson, por lo que recibió una condena de 15 años de prisión, y Shelley se declaró culpable del asesinato en segundo grado de Kathy Loreno y el homicidio involuntario de Ron Woodworth, por lo que fue condenada a 22 años de cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente para el día de hoy, tanto Dave como Shelley Knotek, también conocida como la madre más malvada de Estados Unidos, se encuentran en libertad. Dave salió de prisión en el año 2016 y Shelley en el 2022, con 68 años de edad. Cabe destacar que toda esta información fue proporcionada por las mismas Nikki, Sammy y Tori, las hijas de este matrimonio, quienes decidieron contar su historia en el libro llamado If You Tell, A True Story of Murder, Family Secrets and the Unbreakable, escrito por Greg Olsen, que se puede traducir como Si lo cuentas, una historia real de asesinatos, secretos familiares y lo inquebrantable, donde relatan todo el horror que vivieron al lado de su madre y de Dave, quien era solo padre de Tori, y que aseguran decidieron contarlo todo de
debido a que temen que Shelly siga siendo un potencial peligro, no solo para ellas, sino para quien se cruce en su camino. Ninguna de las chicas tiene contacto con su madre, pero Dave permanece en contacto con su hija biológica, Tori. Mientras tanto, Nikki no puede perdonar ni olvidar el papel que este hombre desempeñó en lo sucedido detrás de las puertas cerradas de la casa Knowtek, y Sammy mantiene contacto esporádico con su padrastro, pero se siente muy conflictuada al respecto. Y sí, esta fue la historia entonces de la peor madre de Estados Unidos, la madre más malvada, como le dicen. Hasta acá llegamos con el video, porque esa es toda la información que tenemos, y sí, están libres los dos. Hasta ahora que estoy haciendo este video, no sé, después tal vez cometan otro crimen y sean encarcelados de nuevo. Así que díganme qué opinan al respecto. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Como ya llegamos al final, les recuerdo acerca del sponsor de este video. Gracias Filmora por colaborar con el canal. Les dejo el link de vuelta en la descripción para que se descarguen el programa gratis si quieren editar con estas integraciones de inteligencia artificial. Recuerden que es gratis. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios, y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.